El sonido de las copas de cristal resonó cuando Margaret Davidson, mi suegra, levantó su cuarta copa de champán en el aire. Un brindis, proclamó a la familia reunida, su voz cargada con ese tono condescendiente tan familiar, por la fortuna de la familia Davidson, construida con el sudor de generaciones. Su mirada se desvió hacia mí, no como algunas personas que no entenderían eso. Tomé un sorbo de agua, manteniendo la compostura, como lo había hecho durante los 3 años de matrimonio con su hijo, Thomas. Las cenas familiares mensuales en la mansión de los Davidson se habían convertido en una lección de resistencia, cada una marcada por algún comentario velado sobre mi supuesto origen humilde. Mamá, comenzó Thomas, pero ella lo interrumpió con un gesto de la mano. Oh, querido, solo estoy diciendo la verdad. Cuando te casaste con ella, hizo un gesto hacia mí con su copa. Todos se preguntaban qué hacía un heredero Davidson con una mujer de la nada. Lo que los Davidson no sabían, y lo que nadie sabía excepto mi equipo de banca privada, era que yo, Elena Chen, tenía la mayoría de las acciones de Davidson Industries, a través de una serie de empresas ficticias y maniobras financieras inteligentes. La fortuna familiar que Margaret tan ansiosamente se empeñaba en mostrar en realidad me pertenecía a mí. Cuéntanos otra vez, Margaret, intervino su cuñada Susan, cómo tu abuelo construyó la empresa desde cero. Reprimí una sonrisa, pensando en el grueso expediente guardado en la caja de seguridad de mi oficina que contaba una historia muy diferente. Davidson Industries realmente fue fundada por el abuelo de Margaret, pero él había perdido el control de ella hace décadas debido a una serie de malas decisiones y préstamos desastrosos. Mi padre, un inversor discretamente brillante, había asegurado la mayoría de las acciones en los años 90. Cuando él falleció hace 5 años, me dejó no solo su riqueza, sino su sabiduría empresarial, y una carta que detallaba la verdadera propiedad de Davidson Industries. Manténlo en secreto, me había aconsejado, hasta que llegue el momento adecuado. Elena, la voz aguda de Margaret perforó mis pensamientos. Noté que no estás bebiendo champán, demasiado refinada para algo tan vulgar. Solo estoy siendo cautelosa con los gastos, respondí con calma, sabiendo que eso la molestaría. Como esperaba, mordió el anzuelo. ¿Gastos? Esto es Dom Perignon, querida. Una botella probablemente cuesta más que lo que ganaste en todo un mes en esa pequeña firma de inversiones donde Thomas te encontró. Si supiera, esa pequeña firma era en realidad una de las muchas empresas de mi familia, donde trabajé bajo un nombre falso para entender el negocio desde abajo. Fue allí donde conocí a Thomas, no el heredero mimado que su madre imaginaba, sino un hombre genuinamente trabajador que estaba decidido a hacer su propio camino, a pesar de la riqueza de su familia. Hablando de gastos, continuó Margaret, agitando su champán, Thomas me dice que aún trabajas. Honestamente, es bastante vergonzoso. Las esposas de los Davidson no trabajan, tenemos una reputación que mantener. Me gusta mantenerme ocupada, respondí con una pequeña sonrisa, intercambiando una mirada con Thomas. Él sabía que trabajaba porque me encantaba, aunque ni siquiera él conocía el alcance completo de mi imperio empresarial. ¿Ocupada? Margaret se burló. ¿Eso es lo que llamas trabajo? Todos sabemos por qué trabajas, acumulando dinero para cuando Thomas finalmente se dé cuenta. Un pequeño seguro de cazafortunas. La sala quedó en silencio, incluso para los estándares de Margaret. Eso fue cruel. Mamá, Thomas se levantó, su rostro rojo de ira. Ya basta. Pero Margaret, empoderada por el alcohol, no se detuvo. Oh, siéntate, Thomas, todos lo pensamos. Esta nadie viene de la nada, te rodea con sus garras, y ahora solo espera a que llegue el momento de cobrar la fortuna de los Davidson. Pensé en los informes financieros trimestrales sobre mi escritorio, que mostraban cómo el estilo de vida ostentoso de Margaret estaba agotando lentamente los recursos de la empresa. La fortuna de los Davidson que tanto le gustaba alardear en realidad estaba construida en préstamos y contabilidad creativa. En realidad, Margaret, hablé con firmeza, he estado pensando en discutir las finanzas de la empresa contigo. Ella se rió, un sonido áspero que resonó por todo el comedor. ¿Tú, discutir finanzas conmigo? Soy parte de la junta de Davidson Industries. Querida, ¿qué podrías tener tú que decir sobre nuestra empresa? El momento que había estado esperando llegó. Saqué un archivo de mi bolso. Bueno, para empezar, podría explicarte los préstamos no autorizados que has tomado utilizando los activos de la empresa. O tal vez te gustaría hablar de las cuentas offshore donde has estado canalizando fondos de la empresa. Su copa de champán se detuvo en el aire. ¿De qué hablas? Las cuentas de las Islas Caimán. Margaret, esas que pensaste que nadie sabía. O tal vez te gustaría explicar la empresa ficticia que creaste para comprar casas de vacaciones utilizando dinero de la empresa. ¿Cómo te atreves?
golpeó la copa contra la mesa, derramando champán sobre el mantel importado. Thomas, ¿vas a dejar que me hable así? Thomas miró entre nosotros, confundido. Elena, ¿qué está pasando? Abrí el archivo y deslicé algunos documentos sobre la mesa. Estos son los estados financieros reales de Davidson Industries, no las versiones manipuladas que le has mostrado a la Junta. Margaret, ¿te gustaría explicar la discrepancia de $50 millones? El rostro de Margaret pasó de enrojecido a pálido. ¿De dónde sacaste eso? Esos son documentos confidenciales de la Junta. Son mis documentos, Margaret, así como esta es mi empresa. La sala estaba extrañamente silenciosa. La copa de champán de Margaret resbaló de sus temblorosas manos, rompiéndose en el suelo. ¿Qué dijiste?, susurró. Davidson Industries, yo soy la dueña. O, más precisamente, mi familia la ha poseído desde que tu padre perdió el control hace 30 años. Hemos mantenido el nombre de los Davidson por razones históricas. Thomas me miró, la boca abierta. Elena, lamento no haberte contado antes, querido, dije suavemente, pero necesitaba saber quién eras realmente, no quien pretendías ser por el bien de tu familia. Margaret se levantó tan rápido que su silla se volteó. Estás mintiendo. Esto es una locura. Voy a llamar a seguridad. Tu equipo de seguridad me reporta a mí. Margaret, han trabajado para mí durante años. Al igual que tu junta directiva, tu equipo ejecutivo y todos los accionistas importantes que crees que te apoyan. El color se le fue de la cara cuando la verdad se asentó. Todos esos años de arrogancia, de tratarme como una cazafortunas, de presumir sobre la fortuna de los Davidson, y yo era la que tenía las llaves todo el tiempo. Esto no puede ser cierto, murmuró. Nosotros, los Davidson, esta es nuestra empresa. Me levanté, alisando mi chaqueta. No, Margaret, ustedes fueron empleados despedidos que han estado malversando dinero de mi empresa. Mañana, la Junta recibirá un paquete muy detallado que expondrá exactamente cuánto han robado. La sala estalló en caos. Margaret intentó lanzarse sobre los documentos. Thomas trató de calmarla, y varios miembros de la familia o se quedaron mirando sorprendidos o comenzaron a señalarse entre ellos. Agarré mi bolso, lista para dar el golpe final y preparar el escenario para la siguiente parte de mi plan. Los Davidson estaban a punto de darse cuenta de que su mundo de privilegio y pretensión se construyó sobre nada más que humo y espejos. Mientras estaba en el umbral del comedor, me giré hacia Margaret y le dije, por cierto, quizá quieras detener cualquier plan para redecorar la mansión. No vivirás aquí por mucho más tiempo. Al día siguiente de mi audaz declaración en la cena familiar de los Davidson, me dirigí a la sede de Davidson Industries, llegando más temprano de lo habitual. El equipo de seguridad me saludó con asientos respetuosos. Sabían quién realmente controlaba sus cheques de pago. A las 8 a.m. iba en mi ascensor privado, el que Margaret pensaba que era de uso exclusivo de la familia Davidson, hacia la suite ejecutiva en el último piso. Margaret irrumpió a las 8:47, luciendo un poco desordenada con su atuendo de alta gama, con el rímel de la noche anterior corrido. «Sal de mi oficina», gritó. «¿Tu oficina?». Observé la habitación que había redecorado el mes pasado. No veo tu nombre en ninguno de los documentos aquí. De hecho, ya no veo el nombre de los Davidson en ningún documento. Ella golpeó la mesa con frustración. Esta es nuestra empresa, nuestro legado. En realidad, abrí mi laptop. Tu padre perdió el control de esta empresa hace 30 años. ¿Quieres ver los documentos originales de la transferencia? O tal vez deberíamos discutir los $12 millones que has malversado en los últimos 5 años. Su rostro se volvió pálido. No puedes probar nada. Incorrecto. Giré la pantalla hacia ella, mostrando una hoja de cálculo detallada de sus transacciones ilegales, cada préstamo no autorizado, cada factura de proveedor falsa, cada transferencia offshore. Tengo todas las pruebas. ¿En serio pensaste que nadie notaría tus tratamientos de spa facturados como mantenimiento del edificio? Justo en ese momento, mi teléfono vibró con un mensaje de Thomas. Necesitamos hablar, por favor. La junta comienza en 1 hora, le dije a Margaret. Te sugiero que uses ese tiempo para pensar en tus opciones. Ella se enderezó, intentando recuperar su usual compostura. Opciones. Opción 1, renuncia en silencio. Devuelve lo que has tomado, y vete con algo de dignidad intacta. Opción 2, enfréntate a cargos por malversación. Tú decides. No te atreverías. Soy la madre de Thomas. Y yo soy la mujer a la que has llamado cazafortunas durante 3 años. El karma funciona de formas interesantes. La junta se desarrolló tal como lo había esperado, uno por uno. Los directores examinaron las pruebas de los errores financieros de Margaret. Su color se desvanecía con cada nueva pieza de información comprometedora que presentaba.
señora Davidson, habló el director principal finalmente. Estas acusaciones son graves. ¿Tiene algún comentario? Antes de que pudiera responder, la puerta de la sala de conferencias se abrió. Thomas entró, llevando un expediente propio. Tengo algo que aportar, dijo, su voz firme a pesar de su evidente cansancio. No había vuelto a casa la noche anterior después de mis revelaciones en la cena. El rostro de Margaret se iluminó. Thomas, diles que esto es absurdo. Diles cómo Elena está destruyendo nuestra familia. En su lugar, él colocó el expediente sobre la mesa. Estos son más registros de transacciones no autorizadas. Los encontré en la oficina de mamá anoche. Thomas, exclamó Margaret, ¿cómo pudiste? ¿Cómo pude? Se giró hacia ella. ¿Cómo pudiste tú, mamá? Pasé toda mi vida creyendo en el legado de honor y trabajo arduo de los Davidson. Pero todo era una mentira, ¿verdad? No hay fortuna de los Davidson, solo dinero que tomaste de la empresa de Elena, nuestra empresa. Margaret gritó. Ella te engañó, se infiltró en nuestra familia. Me quedé en silencio, dejando que Thomas tuviera su momento. Él había demostrado ser todo lo que había esperado. No, mamá, Elena no engañó a nadie, trabajó duro, se ganó mi respeto y ganó mi amor, mientras tú estabas ocupada derrochando dinero que no era tuyo. Si alguien debe avergonzarse, somos nosotros, los Davidson, viviendo del dinero robado y el tiempo prestado. La Junta votó unánimemente para remover a Margaret de su puesto y emprender acciones legales para recuperar los fondos robados. Mientras la seguridad la escoltaba fuera, ella se giró para lanzar una última amenaza. Te voy a exponer, voy a contarle a todos. Adelante, le respondí con calma. Cuéntales cómo descubriste que la cazafortunas, que tanto ridiculizabas, en realidad, es la dueña de tu empresa. Estoy segura de que a la prensa le encantará esa historia. Después de la junta, Thomas y yo finalmente tuvimos nuestra conversación privada en mi ahora oficial oficina. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó en voz baja. Me habrías creído sobre las historias de tu madre del gran legado de los Davidson. Él hizo una pausa. Hace 3 años, probablemente no, pero podrías haberme dicho después de casarnos. Necesitaba entender quién eras realmente, Thomas, no el heredero del nombre Davidson, no el hijo de tu madre, solo tú, y te demostraste ser el hombre que esperaba. Al entregar a mi propia madre, al elegir la integridad sobre la lealtad familiar, al ser el tipo de hombre que hace lo correcto, incluso cuando duele. 6 meses después, la mansión de los Davidson fue puesta en venta. Margaret se mudó con su hermana a Phoenix. Sus cuentas en redes sociales misteriosamente en silencio acerca de su repentina jubilación. Los medios tuvieron su fiesta con la historia de la verdadera dueña de Davidson Industries, pero sus titulares no eran exactamente lo que Margaret había imaginado. Herencia desconocida expone fraude familiar, uno decía. La verdadera dueña del imperio Davidson revela años de engaño, otro declaraba. La historia de la cazafortunas, que Margaret trató de difundir se desplomó cuando los reporteros descubrieron la larga historia de éxito discreto de mi familia. Thomas y yo nos instalamos en un ático en el centro, cerca de la sede de la empresa. Él insistió en seguir con su trabajo en la gestión media, ganándose su propio camino, pese a ahora saber sobre mi fortuna. No soy mi madre, dijo, no necesito fingir ser algo que no soy. La semana pasada, recibí una carta de Margaret, enviada a través de sus abogados. Has arruinado el nombre de nuestra familia. Espero que estés satisfecha con tu venganza. Guardé la carta, junto con los documentos originales que mostraban cómo los Davidson habían perdido su empresa décadas atrás. No se trataba de venganza. Se trataba de finalmente sacar la verdad a la luz. Ayer, Thomas y yo organizamos nuestra primera cena en nuestra nueva casa. Mientras levantábamos nuestras copas, él sonrió y dijo, a mi esposa, quien me enseñó que la verdadera riqueza no se mide por lo que tienes, sino por quién eres. Pensé en Margaret, sus años de arrogancia y crueldad, su obsesión con parecer rica, y cómo esa obsesión finalmente le costó todo. El sonido de los cristales chocando llenó la habitación, pero esta vez, no había pretensiones, no había un legado falso, no había una fortuna robada. Mi teléfono vibró con una alerta de noticias. Las acciones de Davidson Industries alcanzan nuevos máximos bajo la nueva dirección. En Phoenix, Margaret probablemente vio la misma alerta, un recordatorio de que la riqueza que ella había ostentado nunca fue realmente suya. A veces, la mejor venganza no se trata de exponer la verdad. Se trata de ver a aquellos que te subestimaron darse cuenta de que nunca realmente te conocieron. ¿Y la fortuna de los Davidson? La verdadera cazafortunas resultó no ser la que organizaba la cena en su propia casa.
Fue la que había estado robando de ella todo el tiempo. Gracias por leer. Nos vemos en el próximo capítulo. Mantente maravillado.